Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Segovia. A lo largo de estas semanas hemos venido hablando de las repercusiones, de las consecuencias de esta pandemia que hemos estado y continuamos padeciendo a otro nivel, pero continúa estando entre nosotros. Lo hemos analizado desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista sanitario, y faltaba una parte muy importante, sobre todo para hablar de reconstrucción, que es desde el punto de vista empresarial. Por eso esta noche hemos invitado a estar con nosotros al presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Aurelio. Y al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia, Pedro Palomo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con nosotros, como siempre, como todos los miércoles, está nuestro compañero, director de la 8 y del Día de Segovia, Juanjo Fernández. Buenas noches. Martín, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí seguimos una semana más. Bueno, para hacer la introducción, hemos pasado unos días complicados, unos meses complicados. El sector empresarial tuvo que cerrar, la mayoría, los que no eran servicios esenciales, se vieron obligados a cerrar. ¿Cuál es la situación en este momento en el sector empresarial en Segovia, para ir centrando un poco el tiro? Bueno, pues empezamos recordando que hoy es día 17, 3 meses y 2 días después de permanecer en estado de alarma, donde hemos ido pasando por distintas etapas, ¿no? Una primera etapa, el día 15, cuando se decreta el estado de alarma, donde nos vemos en shock casi todas las empresas, determinados sectores además, porque se ven obligados a cerrar. Imaginar lo que eso supone para cualquiera, no solamente porque cierras tu negocio, sino porque qué haces con tus empleados, tener que ir conociendo esa nueva realidad a la que nos teníamos que enfrentar, a las que se tenían que enfrentar las empresas, las incertidumbres que se generaron, que fueron muchas, y además esas incertidumbres han continuado en el tiempo, y luego seguramente tendremos ocasión de hablar de ellas, y esa preocupación además de los empresarios por esa nueva palabra que entraba en escena para nosotros, que era el ERTE, donde nos veíamos abocados a tener que usar esta figura que se había recogido en la reforma laboral, que tanto se ha hablado también en los últimos días, y donde nos enfrentamos a una situación completamente desconocida. Algunas empresas pudieron seguir trabajando, todas aquellas que fueron catalogadas como servicios esenciales, y esto fue el primer golpe, un golpe de shock donde prácticamente se paralizó, excepto los servicios esenciales, pues toda la economía. A continuación vino una segunda etapa, que fue la de los permisos retribuidos, ya cercana a la Semana Santa, donde primero ya fuimos conscientes de que esto no iban a ser los 15 días que nos habían anunciado, aunque yo creo que nadie se hizo una idea de que iban a ser 15 días, pero tampoco seguramente en aquel momento estábamos pensando que pudiera ser los 3 meses que finalmente están siendo ahora, ¿no? Pero llegó ese momento del permiso retribuido, donde igualmente vinieron nuevas incertidumbres: qué hacemos, qué no hacemos, quién tiene que acogerse a esto, qué empresas, cómo, qué pasa con los ERTES, qué pasa con las empresas que además en aquel momento todavía no habían sido aceptados sus ERTES de fuerza mayor, porque tuvimos una casuística muy especial con respecto a qué empresas iban a estar recogidas dentro de los ERTES de causa mayor y no, con todo lo que esto significa. Y nos enfrentamos al permiso retribuido, con además la paralización durante esas 2 semanas de toda actividad en ese momento, excepto nuevamente los servicios esenciales. Esa incertidumbre de la que estaba comentando anteriormente provocó que a los 2 días el Gobierno emitiera un nuevo Real Decreto donde permitió cierta actividad económica, que fue la relacionada con todas las empresas que tuvieran exportación o contratos de exportación. Bueno, aquello la verdad es que vino a aliviar en cierto modo a determinadas empresas, y sobre todo a esas empresas exportadoras. Después pasamos a la siguiente etapa,
y es de la continuidad de este confinamiento, de este decreto de estado de alarma, donde empezamos las empresas a ver que esto iba a ser una realidad muy grave porque se nos unían pocas contestaciones a los ERTEs que se habían solicitado por parte de las empresas, por un lado, contestaban muy lento, con lo cual estabas en una inseguridad, no sabías si tu ERTE estaba aprobado o no. Imaginaros lo que eso suponía para los empresarios en aquel momento. Y además el personal no estaba recibiendo del SEPES con la rapidez que correspondía, y ya una vez vencido la primera quincena del mes de marzo, ya entrando en el mes de abril, que se tenía que haber cobrado, pues muchas personas sin cobrar sus salarios. Esto no dejó sino de agravar la situación, y nosotros estábamos en esa incertidumbre en la que hemos, y perdonar que maneje tanto esta palabra, porque es realmente donde hemos estado, en un mar de incertidumbres, con regulaciones para arriba, para abajo, cambios constantes de las cosas que nos han puesto en una situación realmente complicada. Muchas empresas que a día de hoy, y ya una vez en esta etapa en la que estamos, cuando pasamos a las fases, a las famosas fases que nos hicieron, fase 0, fase 1, fase 2, en la que estamos ahora, concretamente en el caso de Segovia, así como otras 3 provincias más de Castilla y León, que nos hemos quedado en fase 2. Como ya anticipábamos, sabíamos que íbamos a llegar a la nueva normalidad, todas las provincias a la vez, como así ya nos ha anunciado el Gobierno. Nosotros nos vamos a saltar esa fase 3 y vamos a llegar a esa nueva normalidad el próximo día 22, pero nuevamente nos encontramos en una situación complicada porque todavía a día de hoy no está definido cómo van a ser esos ERTE, si se van a prorrogar, si no se van a prorrogar, si se van a prorrogar hasta cuándo, hasta diciembre, hasta septiembre. En eso estamos hoy, precisamente, reunidos en la Mesa del Diálogo Social en Madrid con sindicatos y con el Gobierno, precisamente negociando cómo van a quedarse esos ERTEs que tan importantes son hoy para los empresarios, y sobre todo para definir qué va a ser el día de mañana de tantas y tantas empresas que se están jugando su supervivencia. Ha hecho un somero análisis de estos 3 meses que hemos vivido, sobre todo desde el punto de vista empresarial, pues el presidente de la patronal segoviana FES. Le voy a pedir lo mismo a Pedro Palomo, presidente de la organización Cameral de Segovia. Han sido meses de mucha actividad por ambas instituciones, organizaciones, actividad ingente con asesoramiento, ayuda a empresas, resolución de dudas, como decía Andrés Ortega. ¿De qué es de lo que más orgullosos se sienten los empresarios segovianos de estos meses? Bueno, quizá uno de los ingredientes que ha habido en estos meses ha sido la solidaridad. Hemos visto que empresarios, empresas que todavía están pasando por dificultades, junto con la ciudadanía, porque también han sido los trabajadores, el personal de las empresas, yo creo que ha habido un sentimiento de solidaridad, porque claramente estamos viviendo uno de los momentos más, una de las crisis más grandes que en los últimos 100 años, ¿no? En cuanto de repente pues la actividad productiva se ha parado, nos han obligado a quedarnos en casa, en fin, esto no lo imaginábamos ni siquiera en una película de ciencia ficción, ¿no? O sea, realmente podemos decir que la realidad ha superado a la ficción, ¿no? Por desgracia. Entonces, esto ha producido que muchas empresas han continuado con su actividad, y ha habido un sentimiento de solidaridad hacia aquellas que han estado cerradas, ¿no? En el caso concreto, y ya que me preguntas sobre un tema concreto en el ámbito empresarial, yo creo que ha habido un exponente claro de ayudar a los demás cuando vimos que en el sistema hospitalario de Segovia, e incluso sociosanitario en toda la provincia, en las residencias, etcétera, pues empezaron a faltar en material EPI, y bueno, pues Segovia es una de las provincias de Castilla y León y de España donde la pandemia ha azotado con más fuerza, ¿no?
y ahí bueno, pues hubo pues un sentimiento, como digo, también de ayudar a los demás, ¿no? Cada uno en lo que sabíamos y bueno, pues tanto desde la Cámara de Comercio como desde la FES hicimos una acción conjunta para recabar dinero de los empresarios y comprar respiradores, mascarillas, EPI, ¿no? Eso fue... Permíteme, Pedro, que te diga, Sí. yo creo que la sociedad segoviana está en débito con ese esfuerzo y ese compromiso de los representantes de las empresas. En un momento de crisis sanitaria muy aguda, el peor momento, cuando en el mercado no había respiradores, no sé cómo, vosotros los conseguisteis y los cedisteis. Efectivamente, tengo que decir que nos preocupó enormemente lo que ocurría en nuestro entorno, ¿no? Y tanto Andrés como yo, que hemos hablado prácticamente a diario muchas veces, unimos fuerzas en ambas instituciones, tanto FES como Cámara y FES, para conseguir recursos y ayudar al sistema sanitario, que entendemos que hemos vivido un momento completamente excepcional donde bueno, pues teníamos que hacer cada uno lo que pudimos para ayudar a nuestro entorno. Pero también al hilo de esto, si me permitís, me gustaría sacar a la luz y resaltar el déficit de infraestructuras sanitarias que tenemos en Segovia. Estamos hablando todo el programa casi... En dos intervenciones hemos resuelto todo el programa, todas las preguntas. Adelante, perdón por el... Bueno, siento pero me parecía que estaba unido a esa acción solidaria, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos dado cuenta que en Segovia hace falta un segundo espacio hospitalario para enfermos crónicos y dejar el que está para enfermos agudos, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que desde hace años se habla de ello, se barajaban distintas opciones, pero bueno, la realidad es que ahora mismo se tiene que hacer, ya porque es obligatorio según las nuevas directrices nacionales por seguridad, ampliación de camas UCI y además módulos para albergar un posible rebrote que venga en otoño, ¿no? Claro, eso es un parche a corto plazo. Lo que necesitamos en Segovia es un espacio hospitalario definitivo a largo, junto con, y con esto acabo el tema sanitario. No, ahora te volvemos a preguntar, porque yo creo que ya que has lanzado, pues claro, ahora vamos a continuar. Tiramos del hilo. Junto con la escuela de enfermería. No puede ser que Segovia sea la única provincia de Castilla y León que no tenga escuela de enfermería, que ahora es un grado universitario que tiene una empleabilidad total, prácticamente del 100%. Y hoy mismo he tenido noticias de que es difícil poder hacer turnos de vacaciones, de sustituciones, de reemplazo, no solo en el Hospital General, centros de atención primaria, residencias geriátricas, porque no hay personal cualificado. Claro, o sea, aquí había una escuela de enfermería en Segovia, no sé por qué la cerraron hace años. Bueno, es absolutamente necesario que tengamos una escuela de enfermería junto con un nuevo espacio hospitalario, pero yo creo que es algo que tenemos que hacer ahora, porque realmente Segovia ha sido muy castigada, y no dejarlo en largas cambiadas ya veremos, vamos a estudiarlo, vamos a hacerlo. Yo sé que la administración va a sus pasos, y las cosas de Palacio van despacio, pero esto es un tema muy importante porque es la salud de los segovianos lo que está en juego. Pues... Sí, precisamente ustedes han hecho un comunicado, Andrés, muy duro, llamando incluso a la cohesión social de la ciudad y de la provincia para luchar por esta infraestructura que debemos de recordar que sí que sorprendió, y ese comunicado salió a raíz de unas declaraciones de la consejera de Sanidad cuando hablaba de una ampliación por módulos del actual hospital. Bueno, yo no sé si hubo una cierta confusión ahí o un malentendido, pero el caso es que lo que se reivindica es la construcción de un nuevo edificio, si no me equivoco. Efectivamente, Aurelio, y es verdad que ese comunicado fue muy duro, donde recogíamos básicamente esto que bien comentas tú, esa cohesión de toda la sociedad. Pero es que esas declaraciones de la consejera fueron muy confusas, unas declaraciones que hizo el viernes que nos dejaron a todos confundidos. Tal fue así que tuvieron que salir a matizarlas y a explicarlas, porque nos dejó a todos atónitos. Eso nos hizo pensar a nosotros que teníamos que de verdad abanderar esta lucha, porque es necesario, y lo acaba de explicar Pedro perfectamente, que tengamos una segunda infraestructura en Segovia, y es necesario, y ha quedado más que
patente y en esta pandemia que hemos tenido, y no es un tema de pisar el callo a nadie, de estamos contra la Junta de Castilla y León, no, esto no es ni tampoco de colores políticos, no. Esto es una necesidad que tenemos en Segovia, una necesidad que tienen los ciudadanos de Segovia, y es una necesidad por la que nosotros vamos a seguir trabajando. Los políticos muchas veces escudan en los técnicos. Al máximo técnico de la sanidad en Segovia lo tuvimos ahí sentado hace 2 semanas y nos dijo que él consideraba que Segovia necesitaba esa segunda infraestructura hospitalaria, un nuevo edificio, y lo que sí que dijo que lo más cerca posible del actual complejo. Entonces, yo creo que también por ahí la consejera, al final, como se están haciendo obras ahora mismo de ampliación de la UCI, ha podido venir la confusión. Yo creo que desde la propia consejería deberían aclarar, aunque creo que los planes son muy incipientes y nosotros queremos correr a lo mejor más de lo que los plazos dan, pero deberían aclarar eso, ¿no? Yo según tengo entendido, lo que quieren hacer ahora en el parking de urgencias, en esa explanada, es unos módulos de forma temporal para cubrir las posibles contingencias que pueda haber en otoño. Eso, las obras han empezado esta semana. Correcto. Lo cual está muy bien pensado y nos parece fenomenal. Pero esa no es la solución que necesita Segovia. Claro, eso es una medida muy a corto plazo. Entonces deberían de establecerse un criterio, porque al final nosotros somos empresarios, hombres de empresa, tanto Andrés como yo, y con lo cual no somos técnicos sanitarios, no podemos ser portavoces de alguna manera de lo que dicen las empresas, los empresarios de Segovia y de las inquietudes sociales que hay en ese sentido, pero al final son los responsables sanitarios quienes tienen que decidir cuáles son las mejores líneas, dónde se debe ubicar, lo más óptimo y tal. ¿Qué ocurre? Que eso también lo hemos visto con otros centros de atención primaria, etcétera, que no podemos quedarnos meses y meses hablando si son galgos o podencos, si lo hacemos aquí o allá, si así o asado, porque entonces se pasan los años y no tenemos este segundo hospital, ¿no? Y ya hemos visto, todos coincidimos en que es necesario, pues pónganse manos a la obra, díganos cuál es la mejor alternativa técnico-sanitaria posible y hagámoslo. O sea. Y definamos los plazos, ¿no? Porque esta medida de ahora pues es una medida cortoplacista. Yo creo que nos tienen que aclarar muy bien realmente qué es lo que van a hacer y nos deben de informar de cuáles son las medidas a medio plazo y a largo plazo, teniendo en cuenta que el largo plazo será esa nueva instalación y llevará más tiempo, pero necesitamos cubrir todos estos plazos porque necesitamos estar tranquilos con respecto a este tema que es hoy de los más importantes a los que nos tenemos que enfrentar. Vamos a seguir hablando de políticos y de forma de hacer política. Esta semana los CEOs de las grandes corporaciones, grandes empresas de este país han organizado una cumbre empresarial para exponer cómo visualizan el panorama económico y social que nos viene en los próximos meses. La mayoría coincidía que son necesarios los consensos entre los grandes partidos políticos. Hoy, hace unas horas, en Castilla y León acabamos de asistir a una imagen esperanzadora. PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos, PL, por Ávila han firmado el pacto por la recuperación de la economía y la sanidad y social de Castilla y León. Ese ánimo de consenso no lo estamos viendo en otros ámbitos a nivel nacional. Sí, desde luego tengo que decir que es una magnífica noticia lo que hemos visto hoy, ese pacto de reconstrucción regional, ¿no? De que todas las fuerzas políticas, creo que ha habido solo un diputado que no ha votado a favor, ¿no? Diputado por Vox. Eso es, pero quiero decir, es muy buena noticia porque lo que estamos viviendo a nivel nacional no es bueno, porque se están crispando los ánimos tanto en un lado como en otro, ¿no? Yo quiero decir una cosa, estamos en un momento, hemos pasado la resistencia, es decir, todavía estamos en el final de la resistencia, ahora necesitamos la recuperación, la revitalización de las empresas y dentro de muy poco, después del verano y antes de final de año, tenemos que empezar en la reconstrucción, pero a largo plazo, porque ahora las medidas que están poniendo son
a corto plazo, ¿no? O sea, estamos tapando la sangre que sale, pues estamos taponándola para que no siga saliendo, ¿no? Pero que es necesario también hacerlo. Por supuesto, es absolutamente imprescindible, porque si no nos desangramos, si no tapamos ahora las heridas, ¿no? Por eso los ERTEs, un montón de medidas. Pero es verdad que para hacer esos pactos de reconstrucción, porque va a venir mucho dinero de Europa, afortunadamente, yo soy de los convencidos de que estamos mejor en Europa que fuera de Europa, pero ese dinero va a venir con condicionalidad, es decir, nos van a poner condiciones para el gasto. Pero tenemos que aprovechar esa ingente cantidad de dinero que viene para hacer infraestructuras a largo plazo. No solo me refiero a obras públicas, de todo tipo, modernizar el país. Y para eso se necesita un gran pacto, que es allá donde vamos, ¿no? Si durante 40 años este país ha gozado de las mejores condiciones económicas, sociales, de progreso, yo creo que no hemos vivido un periodo de tanta prosperidad desde hace 500 años en nuestro país. Bueno, pues necesitamos que con ese espíritu de la Constitución del 78, el Estado de Derecho, la separación de poderes, etcétera, hacer un gran pacto de futuro, un gran pacto de reconstrucción pero entre todos. Parece imposible, la sociedad es lo que demanda, pero llegamos a la sesión de control de los miércoles hoy mismo y lo que nos hacen ver es todo lo contrario. Por eso, lo que hoy ha salido en Castilla y León, en Castilla y León somos pioneros en muchas cosas en España. Por ejemplo, tenemos la ley de cámaras de Castilla y León, es de las primeras mejores, a mi entender, en toda España. En este tema también debemos de quizá dar ejemplo, ¿no? Porque a mí me parece buenísima noticia que se pongan de acuerdo los políticos, los partidos, porque aquí ya no se trata solo de ideologías o de colores, es que es del bienestar de todos, de que las empresas podamos continuar, de que los que estamos en primera línea somos las empresas. Y si no hay actividad económica, no hay empleo, no hay dinero para pagar impuestos, para pagar hospitales, para pagar carreteras. Entonces es clave el que haya un pacto de consenso a nivel general. Yo creo que este es un paso en la buena dirección, tengo que decir. No es perfecto, han sido una primera batería, hay muchas cosas que se tienen que... un pacto también es ceder unos y otros, es cierto, con lo cual con eso contamos, ¿no? Como por ejemplo el impuesto de sucesiones que estaba previsto que lo retiraran y no va a ser así, ¿no? Yo creo que eso no es bueno para la empresa en general. Pero a lo que voy, es una buena noticia, ojalá continúe y ojalá cambie el panorama nacional, porque si no, los inversores de fuera, si no hay certidumbre en cuanto a la inversión, en cuanto a generar estabilidad política, va a ser más difícil, ¿no? Se pueden poner otras medidas, pero la estabilidad y que no haya crispación es que es necesario, es que tenemos que hacerlo así, tenemos que olvidarnos del pasado y mirar hacia adelante. Antes de irnos a publicidad, Andrés, si quiere intervenir. Bueno, pues si es que es esto, lo define bien Pedro. En Castilla y León hemos dado un primer paso, un paso muy importante. Desde mi punto de vista, una pena muy grande y más que una pena por todo lo beneficioso que es y que necesitamos los empresarios y las empresas, y más con los fallecidos que ha habido, los empresarios fallecidos que ha habido en esta pandemia, ese aparcar el impuesto de donaciones y sucesiones, que creíamos que igualmente tenían que haberlo abordado y haberlo pactado. Pero bueno, como bien decía, todas las partes tienen que ceder en algo. En este caso los políticos se han puesto de acuerdo en Castilla y León para ceder y bueno, vamos a ver cómo resulta. Se me antoja más complicado, como bien decíais vosotros, en España, y las dificultades son distintas, los intereses son muy distintas y bueno, pues está bien que aquí en Castilla y León hagamos este acuerdo y seamos pioneros y demos ejemplos a los demás, pero realmente lo que necesitamos es que nuestros políticos nacionales, nuestros políticos mayores realmente tengan esa visión de Estado, tengan esa capacidad de ceder y tengan esa capacidad sobre todo de sentarse a la mesa a negociar, no tanta palabrería, no tanto espectáculo como estamos viendo en el Congreso, donde parece que ya hemos pasado a un vale todo, que no hace más que avergonzarnos a los ciudadanos, ¿no?, del comportamiento de nuestros representantes políticos, con el tono, las palabras empleadas y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar de verdad. Esto es muy grave por lo que estamos pasando. Necesitamos una reconstrucción, pero una reconstrucción seria, no de palabra, una reconstrucción de trabajo, y necesitamos que de verdad aparquen a un lado sus diferencias y se pongan a trabajar, pero a trabajar en serio por este país. Pues lo dicho, vamos a ir a unos minutos de publicidad y volvemos enseguida.
Continuamos en Enfoque de Actualidad. Hablamos de las empresas, de economía, del futuro y de la nueva realidad que vamos a abordar en breve, a partir del día 22, como decía antes uno de nuestros invitados, Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial, a quien acompaña también el presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Palomo. La Federación Empresarial ha sido muy crítica también con la Junta de Castilla y León cuando, junto con otras patronales de otras provincias afectadas y la Confederación de Castilla y León, de Empresarios de Castilla y León, bueno, pues se decidió que no pasaban estas provincias a la tercera fase la semana pasada, después de que incluso algunas empresas habían hecho acopio, habían culminado sus ERTEs y al final, bueno, un corte después de anunciarlo. Fueron también ahí como bastante duros en esta cuestión. Incluso dijeron que, bueno, que quizá no obedeciera a temas estrictamente sanitarios. No sé, estamos hablando de la bolsa o la vida, ¿no? ¿Cuál ha sido esa reacción? ¿Cómo ven el futuro ante posibles rebrotes? Bueno, pues nosotros, Aurelio, efectivamente fuimos muy críticos. Como bien sabéis, como bien saben todos los espectadores, nosotros somos la voz de los empresarios y al final lo que hacemos es recoger todas esas opiniones que nos van haciendo llegar nuestros empresarios, aparte de la propia opinión que emitimos dentro de los directivos de FES. Y esto, consensuado con la propia CECALE y las 4 provincias que no pasábamos a fase 3, fuimos muy críticos porque se nos estaba diciendo que sanitariamente las cosas se habían hecho muy bien, que Segovia además había hecho las cosas muy bien, los datos eran muy buenos. Y además, cuando nosotros pedimos explicaciones del por qué, no se nos daban unas explicaciones que fueran lo suficientemente claras como para nosotros poder justificar ante nuestros empresarios ese no paso a fase 3. Y nos decían al final que iba a ser una semana, pero no es la semana. Es esa imagen que nosotros estamos transmitiendo al resto de España ahora, donde el turismo de interior, el turismo hacia Castilla y León y fundamentalmente a Segovia, que es por lo que nosotros estamos luchando, por ese turismo de interior, que vengan a visitarnos, esa imagen que nosotros empezábamos a transmitir o estábamos transmitiendo ya, porque no podemos olvidarnos que hemos sido una de las provincias más afectadas por el COVID y además hemos salido en todos los telediarios con esta imagen. Y eso queda ahí. A la hora de un ciudadano decidir dónde va a ir de turismo, lógicamente pondrá en su valoración esas provincias que no hayan sufrido tanto, o al menos les penalizará a aquellas que sí hemos sufrido tanto y hemos estado en boca de todo el mundo. Nosotros estábamos muy molestos por esta situación, porque no se nos transmitía realmente por qué no habíamos pasado de fase 3. Es verdad que era importante que Madrid fuera a pasar a fase 3, ¿no? Porque qué duda cabe que nuestro mayor mercado turístico, por lo menos el inmediato, viene de Madrid. Esa es la excusa que se puso oficialmente, la cercanía a Madrid y el riesgo que entrañaba pues, la movilidad entre estas provincias, las 4 provincias que se quedaban en fase 2, por esa cercanía a Madrid. Está muy de moda estos días el término madrileñofobia. Sí. ¿Cómo combatimos desde Segovia esa posible madrileñofobia cuando necesitamos ese turismo de madrileños, esa actividad? Bueno, yo creo que, lo primero es la salud y tenemos que seguir respetando y haciendo hincapié en el respeto de las medidas que nos están marcando. Este uso de mascarilla, esta distancia social, el gel, el lavarnos y las medidas higiénicas, porque no podemos relajarnos en ningún momento. Esto lo tenemos que hacer convivir con el turismo. Yo creo que igual que yo estaba demandando y nosotros manifestábamos este enfado hacia la Junta de Castilla y León por no pasar a fase 3 y por ese estigma que podíamos tener en los segovianos, nosotros tampoco se lo podemos poner a los madrileños. O sea, yo creo que esto no es un tema finalmente de quién lo ha hecho mejor o peor, porque yo creo que en España se ha combatido bien contra el virus. Cada provincia ha combatido con las medidas que tenía
Y el hecho de que una provincia finalmente esté pasando a fase 3 o a nueva normalidad antes o después que otras no significa que haya hecho las cosas peor, sino que sus circunstancias han sido distintas, o bien por la población, o bien por el efecto de contagios, virus, etc., pero no porque hayan hecho las cosas mal. Con lo cual, igual que no queremos que Segovia esté estigmatizada por haber sido una de las provincias más afectadas por el COVID, tampoco debemos de pensarlo de Madrid. Y lo que sí que tenemos que hacer es ser lo más respetuosos posibles con estas medidas y convivir con esta nueva normalidad a la que nos vamos a ver abocados el día 22 con el mayor de los respetos. Hace mes y medio, cuando estábamos en el punto álgido de la pandemia aquí en Segovia, ya se nos advertía que seríamos de las últimas provincias en salir del confinamiento y demás. En el Día de Segovia hicimos una entrevista a Andrés Ortega y vaticinó que toda España saldría a la vez. Cuando lo leímos, decíamos, Andrés sabe algo que nosotros no sabíamos. No sé si sus fuentes eran mejores o no. Se lo pregunto también a Pedro, ¿cómo ha vivido la velocidad de la desescalada en Castilla y León, en Segovia, esa prudencia a la que ha apelado en todo momento la Junta de Castilla y León? Bueno, pues la ha vivido con preocupación y con mucha atención, ¿no? Porque es cierto que el binomio salud-economía no puede estar contrapuesto, es decir, lo primero es la salud y luego la economía, pero es cierto que pueden ser compatibles, es decir, estamos en un momento prácticamente ya en la fase 3 donde la fase en la que estamos de recuperación, lo que antes aludía de revitalización de la economía, es necesario que se sigan manteniendo el control de la pandemia, es decir, test masivos, cuantos más mejor, usos de material de prevención, etcétera, higiene, todo eso por supuesto que sí, pero sin olvidar que la economía tiene que seguir adelante. Es decir, estamos en un momento crucial y es la campaña de verano. Segovia tiene una dependencia grande del turismo, no más grande que otras zonas de España o quizá incluso menos que la media, ¿no? Porque hay otros sectores también importantes en nuestra economía provincial, pero los sectores más afectados, uno de ellos es el turismo, porque el turismo abarca no solo al comercio, sino también a la hostelería, es decir, y dentro de la hostelería al sector primario, que hemos visto como por ejemplo los productores de lechones o de lechazo, de corderos, pues no pueden dar salida a sus productos, ¿no? Por tanto, es muy importante que con el control necesario sanitario volvamos cuanto antes a la normalidad y a tener una campaña de verano que es crucial. Yo creo que la campaña de verano nos va a permitir poder afrontar la reconstrucción después del verano si la hacemos medianamente bien. Y ustedes ambos, que tienen contacto directo con el tejido empresarial segoviano, ¿qué campaña de verano prevén? ¿Qué les cuentan los empresarios? ¿Qué le trasladan que va a pasar a partir del domingo 21? Aurelio, que antes te has dicho el 22, el domingo ya decae el estado de alarma y ya hay movilidad general en España. Bueno, yo creo que el tema fundamental, como decía antes, es que haya movilidad, pero movilidad no solo en lo que tiene que ver, eso tiene que ser no solo nacional sino internacional. Tenemos que abrir los aeropuertos como han hecho otros países vecinos, con controles, con prudencia, con responsabilidad, pero se tiene que abrir la movilidad de las personas. Y luego, por otro lado, eso afecta a sectores de la provincia, como es el turismo, en el cual tengo que decir, tenemos unos magníficos profesionales del turismo, no solo en la capital, sino en la provincia, que han tenido los negocios prácticamente cerrados y que ahora están esbozando una sonrisa, intentando abrir la semana que viene, sabiendo que si te obligan a tener la mitad de aforo en los mismos gastos, la cuenta de resultados no va a salir. Es decir, lo que necesitamos cuanto antes es que fluyan las personas con seguridad, porque ya se están encargando los propios empresarios y lógicamente hay una preocupación grande por cómo va a ser la campaña de verano, como digo, pero además yo creo que es psicológica, porque si nos dejamos hacer, si las empresas decimos, bueno, pues ya empezamos después de verano, tal, eso no es bueno. O sea, tenemos que tener todos
y además aprovecho para decir que tenemos que comprar productos locales, consumir en nuestra tierra. Y con eso, por supuesto, yo soy un absoluto defensor de la globalización, porque creo que es un fenómeno imparable. Pero sí que tenemos que pensar que ahora los que más lo necesitan es nuestro entorno cercano y por tanto hay que ayudarles. Pero, como digo, la movilidad es fundamental, el que nos podamos ir de un sitio a otro con libertad, ¿no? ERTES. Hoy esta tarde se reúne el diálogo social en Madrid, representantes de la patronal, de los sindicatos, del gobierno, para intentar acordar una ampliación. Ahora mismo los ERTES, tal y como están concebidos durante la pandemia, tienen vigencia hasta finales de junio. El gobierno parece más proclive a ampliarlo solo hasta finales de septiembre. Empresarios, incluso algún sindicato, prefieren que esa ampliación sea hasta final de año. Efectivamente, pero no es un capricho, es que necesitamos al menos tener esa tranquilidad, y es que los ERTES puedan durar hasta diciembre, pero no solamente que puedan durar hasta diciembre, sino que se mantengan al menos unas condiciones similares a las que tenemos hoy en cuanto al mantenimiento de los ERTES y esas cotizaciones a la seguridad social que tan importantes son para poder mantener los ERTES activos. Esta tarde en la mesa del diálogo social se vuelve a reunir para negociar esto. En principio el gobierno es proclive a mantenerlo hasta el mes de septiembre en unas condiciones que a día de hoy, en este momento, no son aceptables por los empresarios. No podemos aceptarlas porque nos coloca en una situación que abocaría a muchas empresas al cierre, y esto es una realidad que debemos de conocer todos. Y estamos negociando precisamente, y la voluntad es poderlo llegar hasta diciembre. Efectivamente hay un sindicato, en este caso UGT, la propia UGT, que es partidario y lo ha manifestado públicamente de llevar igualmente esta nueva situación de ERTES hasta el mes de diciembre. Y bueno, confiemos en que el gobierno pueda estar en esa situación de negociación positiva para finalmente recuperar esa necesidad de acuerdo que tenemos que llegar empresarios, sindicatos y el propio gobierno, alargando los ERTES y esa posibilidad de ERTE hasta el mes de diciembre. ¿En todos los sectores o hay sectores que hay que proteger más? Bueno, hay sectores que se han visto más afectados, como todo lo que tiene que ver con el turismo, la hostelería, el comercio, pero todos los sectores que han tenido acceso a esos ERTES de causa de fuerza mayor, en principio y según nuestro criterio, deberían de estar recogidos en la misma modalidad. Hay veces en que se producen conversaciones con la cámara apagada que son realmente jugosas, y no se lo vamos a hurtar a todos ustedes porque tenemos algunos temas pendientes. En primer lugar, como hemos abordado tan rápidamente el tema de la sanidad, no nos ha dado tiempo a hablar de una preferencia de la Cámara de Comercio hacia la rehabilitación y hacia el hospital policlínico, partidario de esa ubicación, y hacia un nuevo hospital por parte de la Federación Empresarial. Y también no nos ha dado tiempo a hablar si todas las medidas que se han adoptado, en este caso las corporaciones locales o la corporación provincial, pues han sido adecuadas o las consideran ustedes adecuadas. Bueno, tengo que decir que en relación al policlínico, ¿no? En la Cámara de Comercio lo que queremos es que se haga un segundo espacio hospitalario. Ha quedado claro en lo que hemos comentado anteriormente, y yo creo que ahí no hay ninguna duda. Lógicamente, cuando se necesita en un plazo de tiempo corto, pues una de las alternativas que surgieron fue el policlínico, porque efectivamente es un edificio que está hecho, tiene incluso licencia urbanística porque se aprobó la dotación sanitaria a nivel urbanístico. Y bueno, nosotros no es que defendamos la opción policlínico o nada, ni mucho menos. Lo que queremos es que se haga un segundo hospital, y eso que quede claro. Pero sí que nos gustaría es que se estudiara, como de hecho creo que lo han hecho las autoridades sanitarias, la Junta de Castilla y León, el SACIL, la idoneidad del edificio, porque además pensemos que ese es un edificio público. La titularidad actualmente es del Ministerio de Trabajo, pero es un edificio de todos los españoles. Entonces, el que se quede un edificio en el casco antiguo, que dicho sea de paso, cada vez hay menos edificios y cada vez está más despoblado,
Pues que se quede un edificio vacío no deja de ser como no optimizar los recursos públicos. Entonces hay que darle una salida. Yo prefiero que se haga un hospital nuevo, moderno, en condiciones, a que nos den como alternativa una rehabilitación y que con eso digan, ya tiene Segovia su segundo espacio. No, ni mucho menos. Igual que antes he dicho que se puede hacer a corto plazo una ampliación de UCIs o hacer módulos para un posible rebrote, no deja de ser una medida temporal, pues que se estudie el hacer algo con el edificio, solamente porque da pena que se caiga porque no tenga utilización. Si no se puede utilizar, por supuesto, adelante con un nuevo espacio. Cuanto más moderno y más accesible, mejor, por supuesto. Pues como has visto, Aurelio, no había polémica en este tema y yo creo que todos lo tenemos claro. Necesitamos una segunda dotación, sobre todo necesitamos que los técnicos, la consejería haga ese estudio, nos diga dónde tiene que estar esa segunda ubicación, que sea una ubicación moderna, que sea una ubicación pensando no solamente en las necesidades de hoy, sino en las necesidades futuras y en las necesidades de esa población flotante que viene a Segovia, que tan necesario también es tener en cuenta. Y yo lo que creo con respecto al casco histórico es que efectivamente hay demasiados edificios vacíos. Hay que empezar a pensar en una estrategia de ciudad y una estrategia de casco histórico con respecto no solamente a estos edificios vacíos, que por supuesto, porque son muchos los que están vacíos y hay que empezar a dotar de alguna actividad, hay que empezar a dotar de alguna utilidad, hay que empezar a dotar de esos espacios de actividad que a la vez va a venir a generar mayor actividad al casco histórico y sobre todo hay que tener una política clara con respecto al casco histórico, muy clara, porque no podemos olvidarnos que en el casco histórico de Segovia está predominado por empresarios que se dedican al comercio, empresarios que se dedican a la hostelería y tenemos que tener muy claro que cualquier medida que se toma con respecto al casco histórico les afecta también a ellos. Y me estoy refiriendo concretamente a los cortes de tráfico que hemos tenido durante esta pandemia y que nosotros también hemos criticado porque no entendíamos que en un momento donde la movilidad estaba restringida, donde nadie cogía su coche porque no podía, entre otras cosas, salvo que tuviera una justificación muy concreta para poderse mover en el vehículo, se cortara el tráfico. Así lo manifestábamos, que no estábamos de acuerdo y además haciendo un especial hincapié en que esto tenía que acabar. Finalmente hemos visto como el Ayuntamiento ha dejado este corte en el casco histórico solamente ahora, de los sábados las 2 de la tarde a los domingos las 11 de la noche, que bueno, viene a aliviar un poco esa situación, pero lo que claramente necesitamos es que se elimine, porque esto no se puede estar haciendo pruebas y sobre todo que se piense en una estrategia clara con respecto al casco histórico, que es lo que necesitamos. Necesitamos una estrategia de futuro, además, una estrategia de ciudad. Volvemos al Gobierno, quedan ya pocos minutos para acabar el programa. Sí que me gustaría preguntarles, decíamos antes, se vuelve a reunir hoy la mesa del diálogo social que hace unas semanas no saltó por los aires, pero estuvo a punto después de aquel pacto sorprendente del Gobierno con EH Bildu, en el que se firmaba la próxima derogación de la reforma laboral. ¿Creen que sigue vigente esa amenaza? Bueno, en aquel momento no nos gustó nada, nos tuvimos que levantar de la mesa y hemos estado 2 meses sin sentarnos, 2 semanas, perdón, sin sentarnos en la mesa del diálogo, pues porque claramente era una situación, pues bueno, muy contraria a los intereses ya no solo de los empresarios, sino del propio país, firmando un acuerdo con un partido político con la trayectoria que tiene este partido político y donde además pues bueno, se hizo de aquella manera, donde nos enteramos por la prensa, bueno, como incluso algunos ministros del propio gobierno que se enteraron por la prensa y bueno, donde no encontrábamos ni una sola razón para que ese acuerdo hubiera sido firmado y donde dentro de ese acuerdo además venía la derogación de la reforma laboral que cualquiera con un mínimo de criterio y conocimiento bien sabe que no se podía derogar o no se puede derogar así porque sí la reforma laboral y que tramitar una nueva reforma laboral conlleva un tiempo, un consenso y que no era el momento. Pero no era el momento para hablar
de derogar una reforma laboral, pero mucho menos para firmar un acuerdo con Bildu. Y eso es lo que nos quejábamos los empresarios. Nueva normalidad que yo creo que traerá acarreada también consigo una nueva fiscalidad. ¿Quién va a pagar la factura del agujero que se prevé en la economía? Bueno, lógicamente los españoles, posiblemente las generaciones venideras, pero hay un tema que está claro, o sea, estamos viviendo un momento excepcional en el cual hay que tomar medidas excepcionales y una de ellas es el gasto en salvar el sistema, ¿no? En la anterior crisis, Estados Unidos hizo una política de inyección de liquidez en la economía que permitió a Estados Unidos, es otra estructura económica distinta, pero les permitió salir antes que otros bloques económicos como Europa, ¿no? Aquí toda la inversión que va a venir de Europa en los distintos programas que hay, algunos de reconstrucción, otros de préstamos o de compra de bonos, de mutualización de deuda también, es decir, al principio la posición de Bruselas fue un poco timorata, tibia, pero tengo que decir que está dando el do de pecho y una respuesta completamente diferente a la de la crisis de 2008. Totalmente diferente. Yo creo que ahí es lo menos que, además, la marca de Europa como bloque económico, como continente, es importante para todos, ¿no? Y el sentirnos europeos. Yo creo que es una buena medida en la buena dirección. Pero al final va a venir con una condicionalidad, es decir, va a haber unas contraprestaciones y esas van a ir encaminadas a la modernización de las reformas que se necesitan en España, ¿no? Y yo creo que eso es positivo porque precisamente nos vamos a endeudar más, alguien va a tener que pagar esto, pero es verdad que tiene un tema mundial, o sea, tiene una connotación mundial, no solamente le ha ocurrido a España, sino a otros países. Cómo se ataje o cómo se gestione la pandemia en España sí que es nuestra responsabilidad y ahí es donde, lógicamente, de que se haga de una manera a otra es distinta. Hay un tema que, con esto me concluyo, la situación de España es distinta antes del COVID que la de otros países. O sea, somos un país que tiene una deuda externa muy grande, que sigue teniendo un gran déficit y una tasa de desempleo muy alta. Por tanto, y luego dependemos de sectores como por ejemplo el turismo, que son estratégicos y que nos damos cuenta ahora que son vulnerables. Por tanto, estas medidas que tienen que venir en modernizar el país, etcétera, tienen que ir en esa dirección, pensando que como no modernicemos la estructura de impuestos, de creación de riqueza, que las empresas seamos más competitivas, podamos salir mejor a los mercados exteriores, etcétera, va a ser difícil. Es un cambio de mentalidad, pero repito, somos parte de la solución. La empresa, la unidad productiva, la unión entre empresario o directivo y trabajadores es lo que nos va a hacer salir de la crisis. Pues muchísimas gracias, Pedro Palomo. Nos quedamos con un dato que nos ha dado al principio, antes de entrar, que iba a ser este año la cosecha del siglo, de los últimos 20 años, que decir, estamos en 2020, la cosecha del siglo, que por cierto antes en el comercio se notaba mucho, nos comentaba en la economía segoviana, ahora está en otros sectores. Es posible que haya que diversificar aún más sectores para que la economía todavía no tenga estos sobresaltos con el turismo solo y el comercio, pero ya habrá oportunidad de hablar de todo esto también. Muchas gracias, Andrés Ortega, gracias, Juanjo Fernández, sobre todo gracias a todos ustedes, desearles muy buenas noches.